En nuestro afán de darle información veraz a la comunidad, sobre todo en estos momentos en que hay tanta confusión en torno a un tema que nos ha exacerbado a la mayoría de los panameños, el tema del contrato minero. Más de 20 años tiene esto en el tapete. Muchos gobiernos han pasado. Hoy estamos enfrentando una realidad. ¿Es realmente legal? ¿Es realmente constitucional? ¿Es realmente jurídico? ¿Es realmente político? Hay tantas aristas que tenemos que revisar que es necesario buscar a doctores en la materia, a gente que quirúrgicamente pueda dar a entender y dar a conocer qué aspectos estamos dejando de ver los panameños. Tenemos con nosotros al colonense, al doctor Aldo Sáenz, profesor universitario. Yo le doy más valor al título de profesor, sin menospreciar lo demás. Pero aparte de esto, tiene una especialidad en arbitraje internacional de la Universidad ULASEX, con formación en arbitraje de inversiones, que es el tema que estamos tocando hoy. Y también en contratos internacionales de la Universidad de Yale de Connecticut en los Estados Unidos. Hoy usted está viviendo, como la mayoría de los panameños, una realidad. ¿Hacia dónde vamos? Según su entender, frente a toda esta discusión en donde se debate no solo el futuro de Panamá, el futuro de nuestra soberanía. Con todo esto, hoy, ¿a dónde estamos, doctor Sáenz? Bienvenido a Portobelo Estéreo. Muchas gracias, Damaso, a ti y a toda tu audiencia. Agradecido nuevamente estar acá. Yo lo que puedo decirte es que posiblemente dejemos de ver algunos temas relacionados a que existe un régimen legal especial en este tipo de casos. Por ejemplo, ellos están más basados en convenios internacionales sobre un tema de protección de inversiones. Por otro lado, está el tema constitucional, como tú bien dijiste. Hay un tema político real, estamos cercanos pues a unas elecciones, definitivamente eso influye bastante. Todo lo van a usar. Definitivamente, hay una situación muy interesante que yo noto y es la preocupación porque la Corte se pronuncie, que todos estamos interesados efectivamente en esto. Sin embargo, lo que yo siempre he señalado las veces que me han preguntado sobre este tema es que el tema constitucional no extingue los efectos del contrato internacional. El contrato va a seguir generando efectos jurídicos. Y al generar efectos jurídicos, esto significa ni más ni menos que tendríamos que abocarnos más tarde que temprano a un tema de arbitraje internacional si fuese el caso, ¿verdad? Como última alternativa. O sea, que usted ve que en el camino de esta autopista que genera acciones políticas, pero también jurídicas a nivel internacional, que en este caso ponen en riesgo nuestro nivel de inversión, nuestra personalidad jurídica a nivel internacional, tendremos que enfrentar un arbitraje internacional. Más que decirte que vamos a un arbitraje, yo diría que hiciéramos como hizo Costa Rica, debemos prepararnos para un arbitraje. O sea, ya los tiempos nos indican a nosotros que otras acciones, aparte de lo que ya se ha venido haciendo, indican que debemos prepararnos desde el punto de vista jurídico para estar listos, ya sea con esta administración o con la que venga, poder solicitarlo. El contrato, entre otras cosas, las pocas cosas benignas que pudiéramos rescatar de ahí, establece que podemos irnos a qué. Podríamos solicitar un arbitraje por un tema de interpretación, porque ya eso se ha solventado, Damaso. Anteriormente no se podía. Antes eran los tribunales domésticos que determinaban que nosotros teníamos que votar una vía aquí. Ya eso no es tan necesario. Hoy día lo que podríamos hacer por aquellos temas que son lesivos para la nación podría tratarse a través de esta vía, del cual yo pienso que Panamá no debería tener ningún tipo de recato o reparo o temor de un arbitraje. Tiene muchos elementos que le pudieran servir a nivel internacional para poder hacerle frente, ya sea que lo pida Panamá o ya sea que lo pida la concesionaria. Hay algo importante en todo esto. Esa mina tiene ya más de 20 años de estar aquí, Sí. en medio de toda una serie de, diríamos así, marometas en torno a si era constitucional, si tenía
una demanda que fue presentada ante la Corte, que posteriormente fue declarada inconstitucional, que durante el gobierno de Varela, a pesar de tener esa demanda de inconstitucionalidad, se le dio la autorización para que comenzara a operar en nuestro territorio. Hay 1.000 millones de razones que ya ellos han invertido aquí. En tal caso, desde su punto de vista, como perito en la materia, ¿qué debiéramos nosotros hacer como país? Porque no se trata de un tema político, se trata de un tema jurídico que representa el futuro de Panamá. El Estado panameño ya ha dado acceso al hecho de que toda clase de minería operada en nuestro país no puede funcionar ya, salvo esta que ya tiene un contrato, que hoy es ley de la nación, independientemente de lo que ocurra más adelante. ¿Qué debiéramos hacer como panameños para no quedar mal parados, para no quedar como morones jurídicos ante el resto del mundo? Hay un tema interesante porque hay que estar claro qué es lo que queremos los panameños. Yo he escuchado varias tesis, te dicen, bueno, vamos a esperar qué la Corte dice, que sería interesante saber si determina o no la inconstitucionalidad de esta ley, de este contrato ley. Hay que entender algo. Usted como que tiene sus dudas. Bueno, es que con la Corte puede pasar cualquier cosa. O sea, vamos a ver. Lo comprendo. Vamos a ver, tenemos una situación real. Nosotros quedamos esperanzados, ya los dos procuradores han establecido que hay criterio de inconstitucionalidad. El trámite que se le da desde el punto de vista procesal no es del todo laxo, es decir, hay que verificar ciertas cosas. Hay algo que me llama la atención de lo que usted dijo anteriormente, y era que la Corte efectivamente determinó la situación de inconstitucionalidad del contrato anterior, pero no se determinó el desacato. Eso me llama la atención. Lo otro es de que ahora que estamos en este tema de la inconstitucionalidad, se va a ver aquellos temas que son inconstitucionales y aquellos que no. Es decir, aquellos aspectos, aquellos artículos que puedan decir, bueno, estos son inconstitucionales, pero ¿qué hay de lo otro? O sea, ¿qué hay del tema del contrato per se? Es que han presentado diferentes acciones. O sea, presentar diferentes acciones, esto nos va a llevar a un punto en el cual de repente va a haber una especie de acumulación, se quiera o no, y las primeras tendrán que versarse sobre todo lo que puede ser inconstitucional, todo lo que puede salir de esta inconstitucionalidad, y hay que asegurarse también que aquellas personas que son interesadas, en este caso la concesionaria, también participe, porque ojo, hay algo importante. Si tú estás pensando el día de mañana, ya que sea que se te presente en una demanda ante un tribunal arbitral, o ya sea que tú la solicites, debes asegurarte que las normas de orden público, que es lo que me quería referir más que todo, que veo que en el contrato muchas cosas de orden público son muy limitadas y el Estado no puede tener limitación en tema de la aplicación de normas de orden público, que son las normas administrativas, que son aquellas reconocidas también, que aunque sean sociales son reconocidas, como el derecho al trabajo. Por ejemplo, hay temas relacionados con el porcentaje de trabajadores extranjeros que ellos deberían tener y que aparentemente no están cumpliendo. Hay un tema relacionado también con normas ambientales que aparentemente no están cumpliendo. O sea, yo diría, les recomendaría a los manifestantes que buscaran a sus especialistas en materia ambiental, en materia laboral, etcétera, todo, y administrativa, en tema de orden público, en tema sanitario, y empiecen a trabajar, ¿verdad?, de común acuerdo, y ir presentando demandas por violación, obviamente debidamente fundadas y que podamos probar, contra la concesionaria con relación a todo lo que se ha venido haciendo. O sea, lo que usted me está diciendo es que no podemos pedir porque cerremos calles o porque hagamos acciones de fuerza, que sencillamente la Corte tiene que declarar inconstitucional un contrato. La Corte debería hacerlo para agotar el mecanismo interno. Una vez agotamos el mecanismo interno, ya sabemos que por esa vía podríamos tener la razón. Ahora, si tú me preguntas a mí, esto necesariamente terminaría con las operaciones mineras, eso es otra historia también, porque eso también hay que verlo. Hay temas a recurrir, está el tema del derecho internacional,
el cual Panamá es suscriptora. Mira, te puedo decir, Panamá es suscriptora de varios acuerdos y tratados O internacionales. sea, que ellos pueden apelar a ello e Por irse supuesto. a otras instancias y seguir operando. Por supuesto, tú tienes, por ejemplo, la Convención de Washington, de Nueva York, que es un procedimiento del CENUDMI, el cual Panamá es suscriptora, Canadá también. Tú tienes también el tema de la Convención de Ottawa, también, que es más vinculante entre Panamá y Canadá. Y por supuesto, incluso hay otros de materia vinculante, como es el TLC, que es de 2010-2011 aproximadamente, entre Canadá y Panamá. O sea, son temas en los cuales te indica a ti que Panamá debe respetar el curso de esa fundamentación normativa para poder entonces presentarnos muy bien o presentarnos de una manera, como tú bien dijiste, ante los escenarios internacionales. Pero tienes que agotar una vía, vuelvo y repito, para poder irte allá bien preparado. Y pongo el ejemplo de Costa Rica con Infinity Gold, que en ese caso ellos demostraron que habían violaciones de normas de orden público por parte de la compañía minera. Uno, dos, demostraron también de que habían violaciones a los derechos humanos, de derecho al trabajo. Hubieron ciertas vulneraciones, ahí fueron y llevaron a la compañía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, tenemos todos estos remedios, recursos que podamos utilizar. Pero tú bien sabes, y yo también sabemos, que al utilizar los medios legales nosotros podemos tener y sentir que tenemos la razón, pero no sabemos el desarrollo de cómo se van a dar las cosas. Lo ideal sería sentarse nuevamente a replantear lo que está pasando en este contrato, a ver aquellas cosas que son lesivas para el país, irlas eliminando. Hay quienes plantean también la posibilidad de una decisión de un contrato a nivel internacional, que eso se pueda a través de una figura que se llama el DPCASH, que se podría utilizar también. O sea, hay diferentes tipos de fórmulas. Yo no puedo decirte a ti ni decirle a las personas, bueno, salgan de las calles porque es su derecho, es un derecho inalienable, el derecho a manifestarse y demás. Sin embargo, lo que sí señalo es que no se puede dejar de perder de vista, compañero, es la parte jurídica. Y la parte jurídica hay mucha tela que cortar aquí y hay mucho por hacer también, y no depender solo de la vía constitucional, sino entender también que existen otros mecanismos que podemos utilizar y que yo confío en que pudiéramos quedar bien. Ahora, si me preguntas tú si lo podría hacer este gobierno, no lo sé, no lo veo en esa misma línea. No creo que le alcance tiempo. No le da el tiempo, no da las circunstancias. Una consulta tampoco lo veo en el tiempo, pero lo que sí pudiéramos hacer es, por ejemplo, orientarnos, porque esta parte jurídica los abogados tenemos que responder a ella, sí organizarnos y presentar las acciones que correspondan, ya sea para sentarse con ellos para una negociación, que para todo negociador o todo árbitro sería importante poder hacerlo y lograr acuerdos en una mesa, o prepararse para otra forma. O lo que ustedes, los abogados, le dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Porque en este momento tenemos que reconocer algo. Esto comenzó mal. Y lo que comienza mal no puede terminar bien. Por supuesto. Entonces, efectivamente hay cosas que enmendar. Ya aquí, desde nuestra percepción, no vale la pena echarle la culpa a Varela, a Martinelli o al que sea. La cuestión es que es un problema que tenemos los panameños y que tenemos que resolver, porque es nuestra imagen internacional frente a la gente que pudiera venir a invertir en nuestro país y que dice, un país que depende de quién cierra o quién abre calles para poder entonces ofertarnos comercialmente, creo que no funciona. El pecado original viene de Codemín, si quisiéramos, ¿no? Por allá de Omar Torrijos y demás, que se alentó de alguna manera la inversión para el tema del tema minero. Es que sí es un potencial, o sea, sí existe ese potencial. Pero no es ilegal ni es inconstitucional. Esa es una realidad, es un hecho definitivamente que... Tenemos los recursos. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es, como usted señala, es la manera como se ha venido. Es lo que no estoy de acuerdo, con el tipo de contrato que tenemos. Un contrato ejemplo, que niega el orden público, un contrato que niega el derecho a igualdad. Mira, ese contrato es tan grave y tan lesivo, por ejemplo, Damaso, que incluso si tú como tercero tienes algún tema con la mina y tú vas a reclamarle a la mina como tercero panameño que eres, el Estado panameño tiene la obligación de ir contra ti para defender a la mina. O sea, todo eso tenemos que observarlo. Es que es así. Que es sumamente grave desde el punto de vista de administrado. Tengo menos derecho como panameño que cualquier otra persona. Licenciado, es que en realidad nosotros no estamos aquí
para apoyar a nadie, y menos a la mina, porque nosotros somos panameños. Incluso el contrato, desde nuestra percepción, ha sido tan mal manejado que nosotros, en vez de ser accionistas, hemos alquilado nuestros recursos. Porque si usted observa, hay otros países, incluyendo China, Estados Unidos, Canadá, Corea y otros tantos que pudieran salir por ahí, que son accionistas dentro de la mina. Y eso viola preceptos constitucionales establecidos dentro de nuestro orden jurídico. Damaso, y nos perjudica en el arbitraje. Porque, por ejemplo, Panamá le ha ido bien generalmente en sus arbitrajes, que siempre lo lleva a la Corte de Florida, donde generalmente nos va bien, que es donde tuve la oportunidad precisamente de certificarnos. Pero te cuento algo, si está pasando lo que todos conocemos, que existe un accionista importante, que es un accionista de Estados Unidos, que tiene casi el 40% de la mina, podríamos por conflicto de intereses perder esa posibilidad de ir a una corte arbitraje donde siempre nos ha ido bien. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Por ejemplo, a la corte, que son las cortes más importantes del mundo, por ejemplo, la corte de Londres, que es la más antigua, pero ellos no verían este caso por una razón, porque ellos no ven temas contractuales ab inicio, es decir, sin que se haya ejecutado el contrato. Ellos lo ven desde el punto incidental, o sea que por ese lado no iríamos. O sea, ¿qué nos quedaría en todo caso? Los gringos. No, porque hay intereses de Estados Unidos dentro de la MIPO y hay conflicto de intereses. O sea, ¿dónde nos quedaría? Ir a Francia de repente, donde los canadienses tienen más influencia en Francia por Montreal o por su relación y proximidad cultural que nosotros, que si bien es cierto la tenemos con Francia, no es tanto como la tienen ellos por el tema del canal. O sea, que aquí hay conflicto de intereses por todos lados. Hay un tema complicado, es lo que quiero decir, y es un tema contractual, con el perdón de mis amigos constitucionalistas, con el perdón de mis amigos procesalistas. Esto es un tema contractual. ¿Por qué digo que es contractual? Porque tú puedes parar la ley ahora, tú puedes de alguna manera suspender los efectos de la ley, pero el contrato sigue girando y sigue creando efectos jurídicos. O sea, que desde su punto de vista es mejor negociar hoy con la mina, que ya está aquí y ya ha invertido y ya se le ha dado acceso, que comenzar un conflicto internacional en donde otros que no tienen nada que ver en la revoltura de la sopa quieran sacar su plato. Siempre es aconsejable la negociación. Eso es de ahí. No sé qué tan dispuesto esté Minera para hacerlo. Si no lo está, yo insisto, hay que prepararse de todas maneras para otro escenario que puede ser el escenario del arbitraje. Hoy nuestro país está viviendo un momento, y me parece que es un mal momento porque estamos en medio de una campaña política en donde los politiqueros están tratando de sacar usufructo, beneficio de una desgracia que va a acarrear inconvenientes económicos a nuestro país. Porque si el Estado no tiene la solvencia de la empresa privada en cuanto al pago de impuestos, por supuesto que no va a tener para pagar salarios. Y entonces entraríamos en una crisis producto de esto, que comenzó mal, insisto, y no veo que pueda terminar bien. Nosotros como panameños tenemos un deber. Yo entiendo las protestas, estoy de acuerdo con ellas. Definitivamente esto es un asunto muy, muy molesto. Yo igual. Es un asunto el cual nos tomó por sorpresa. Yo creo que Panamá pudiera ensayar algo, el punto de vista y debe prepararse para eso, una buena estrategia para tener un plan B. Pero si tú me dices a mí, como árbitro, te diría, ¿qué es mejor? ¿Arreglar esto en una mesa o arreglarlo a través de las vías jurídicas internacionales? Con gente que ni conocemos y con naciones que no tienen nada que ver en nuestra soberanía. Desde su punto de vista, entonces, ¿esto estaría en manos del próximo gobierno? Definitivamente, yo creo que habría que hablar con los candidatos presidenciales, a ver que hasta qué punto se comprometerían ellos de poder llevar esto a buen término. Hay una realidad, hay una inversión muy importante, se pueden invocar estos derechos adquiridos. Otra cosa, el arbitraje no es más que jueces privados y no es más que un resultado en el cual nadie gana el 100%, y nadie pierde el 100%. Eso debemos tenerlo claro. Es decir, tú puedes ganar un arbitraje, yo he participado en arbitrajes donde se ha ganado efectivamente,
pero ojo, no ganas todo lo que pediste, no te conceden todo lo que pediste, uno, y dos, y el que pierde, no pierde todo lo que tú exigiste. Así que todo eso hay que tomarlo en consideración cuando decimos, bueno, vamos a un arbitraje, sí. Con relación al tema de la Corte, que te iba a comentar hace un momento, yo veo mucha insistencia en que se haga una ley que elimine esta ley. No detiene el contrato internacional, sus efectos jurídicos, 1, 2. Si eso pasare, entonces la Corte va a tener que declarar algo que son 3 palabras que tú has escuchado antes. Pero tú eres casi abogado también, Damaso, porque tú entiendes bastante el lenguaje. Algo que se llama sustracción de materia. ¿Por qué? Porque no podría seguir viendo algo que ya desde el punto de vista se sustrae, legal, pero si ya la eliminaron, no tengo nada que ver en eso. Entonces, esa posibilidad también se perdería. Yo creo que definitivamente tenemos que tener una posición más activa, más proactiva, ya irnos a otra fase, hablar con las personas y explicarle en lo que estamos. Algo que no pedimos, ni tú y yo, ni yo no pedimos, y que a todos nos está afectando. Nos afecta al punto de vista de nuestra nacionalidad, nuestra soberanía. Es así, es así. Ahí hablan de soberanía, que bueno, que el espacio aéreo y demás. Hay una soberanía que a mí me preocupa más, que es aquella que tiene que ver con el tema del orden público. Nosotros no podemos renunciar al orden público. No. Y hoy no hay control sobre eso. Y con este contrato estamos renunciando al orden público, y que eso para mí es inconstitucional y es totalmente inadmisible, y sobre ello hay que trabajar bastante. Mire, el otro gobierno que venga, obviamente. La verdad, licenciado, como ciudadanos panameños, estudiosos del derecho, entendemos perfectamente bien que lo que en las calles se exige es casi que imposible que se pueda cumplir como la gente quiere. Vamos a tumbar el contrato. Nito está en un momento en el que, diríamos nosotros, tiene los testículos en la bisagra de la puerta. Si abre le duele y si cierra también. Porque ya lo hicieron. Comenzó mal. Pienso, desde mi percepción política, que Nito intentó enderezar un asunto que le habían entregado totalmente virueco. Pero también tiene intereses dentro de su gobierno, porque supuestamente hay funcionarios de su gobierno que tienen intereses en la mina. Entonces hay lo que comúnmente en derecho decimos conflicto de intereses. Hay un tema. O sea, por donde tú te metas, esto saca pus. No, es que no solamente de la perspectiva del gobierno, también hay otros partidos políticos donde hay intereses con relación al desarrollo de la mina. Y lo que tú dices es muy valiente, y yo te felicito con lo que estás haciendo ahora, que es un trabajo de docencia. Es que tenemos que decirle a la gente las cosas como ¿Por qué? son. Porque me han preguntado y yo le he contestado mi opinión, y ya hay gente que no le ha gustado. Porque dicen, no, lo que pasa es que de repente tú crees que vamos a... Yo no estoy diciendo que Panamá fracase como tal. Lo que estoy diciendo es que para enderezar este entuerto... Sí, tiene que ser aquí, nosotros. Mucho más complejo de lo que nosotros podemos Donde pensar. nosotros permitamos, desde nuestra percepción, que esto salga de nuestras fronteras, ya no va a estar en nuestras manos, licenciado. Y usted, que es experto en arbitraje internacional, sabe muy bien que eso es costoso. Dura mucho tiempo. Eso no, estoy segurísimo. Usted me dirá, no va a demorar menos de 6 años. O sea que podría pasar el próximo gobierno y todavía estamos en esa pelea. ¿Me equivoco? El arbitraje tiene una ventaja. Demora menos que un proceso judicial en nuestro país, de donde sea, que puede demorar 11, 20, 30 años, ¿verdad? Es menos, pero decir que es menos tiempo no significa que es justicia abrir y cerrar de ojos. No es justicia instantánea, eso también tiene su tiempo. Si nos estábamos quejando de los tiempos acá con relación a lo que es un recurso, una acción de inconstitucionalidad, no estamos quejando de los tiempos, que estamos hablando de que aproximadamente como mínimo 3 meses, que tú y yo sabemos que no siempre es así, o casi nunca es así. Casi nunca. Entonces, imagínense, cuando nosotros tenemos que hablar de prácticas, de pruebas a nivel internacional. O sea, es un tema bastante, como le dije, que va a requerir de nuestro empeño y nuestro buen entender. Después de todo esto, después de la protesta, que era importante que la hiciéramos, después de todo esto tenemos que sentarnos y analizar qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante como nación, como panameños orgullosos que somos. Ya vimos cuáles son los temas lesivos que afectan soberanía, atacar los mismos, ver cuáles son aquellos temas que afectan el medio ambiente, atacarlos también,
corregir y enderezar el rumbo. Y por supuesto, yo soy del criterio que ya no más concesiones mineras, o sea, No, definitivamente ya yo no creo más. que ahí se dio un buen avance. Y las que están Y lo en trámite, entendieron. y las que están en trámite, que no estoy muy seguro que con la ley se vaya a ver esto directamente, las que están en trámite, definitivamente decirle que no a este tema. Bueno, ellos dicen que sí, pero yo comprendo Pero lo en que la usted está ley, diciendo. pero en la ley dice que las que están deberían, cuando me utilizan en una Sí, norma, deberían. Es que podría ser, de acuerdo a las circunstancias. No Y hay está que así. cerrar totalmente cualquier puerta de acceso a eso. Esta está, y ha estado siempre. Es más, me atrevería a decir que podrían supuestamente haberse llevado un medio donoso. O sea, ¿cómo le voy a decir a una gente que ya está aquí, que ha hecho el daño ecológico y que ahora tiene que trabajar en un cierre de esa mina cuando se agote esa concesión, que se vayan? Quedamos nosotros con el problema. O sea, lo que nosotros estamos diciendo, al menos lo veo así, doctor Sainz, es de que nosotros no podemos deshacernos de este problema en una semana. Nosotros no podemos deshacernos de este problema quizás hasta que venga el otro gobierno, que tenga la sensatez de entender y dar el seguimiento a esto, que desde hace más de 20 años se le viene dando seguimiento. Esto es como lo que dice muy coloquialmente, ¿no? Es fácil, es como el mal matrimonio, es fácil decir que sí, casarte, pero Sí. después para volver Sí, a revertirlo, vean lo que han pasado por ese trámite, o lo que han visto de personas que han pasado por ese sí, mal matrimonio. esto es un mal matrimonio, pero Muy ya complicado. lo tenemos. O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Que yo soy menos nacionalista? No. Yo me siento tan panameño, al igual que usted, como tal. Pero precisamente nuestra preparación nos orilla a pensar ni como PRD, ni como RM, sino como profesionales, como colonenses y como panameños. Nosotros no podemos decirle a la gente algo que no es, que no cabe. Que los profesores no van a dar clase ahora. ¿A quién va a perjudicar? A la mina. Si los abogados de la mina tienen preparación, tienen doctorados, los que van a quedar brutos son nuestros pelados que están paralizados. Al final de cuentas, desde mi punto de vista, y lo comparto con usted, una de tantas mesas, pero hay que sentarla, de que sea un tema de debate, de negociación, y yo estoy segurísimo que frente a lo que está viendo, que tampoco le conviene a la mina, porque no le conviene, desde el punto de vista estructural, económico, han bajado sus acciones a nivel internacional, sentarse con una mesa de negociación y decir qué queremos y qué no queremos. Nosotros queremos esto de ustedes. ¿Ustedes qué quieren de nosotros? Y sentarnos ahí. Es un tema del Estado, y el Estado somos todos. No es un tema del gobierno de Nito. Ya Nito, yo pienso que quizás ni está gobernando con lo que está pasando en el país. En realidad, yo dudo que haya gobernabilidad. Entonces, nosotros como panameños tenemos que ver esto. Los profesores, que son gente preparada, tienen que verlo desde ese punto de vista. Creemos una mesa y no de diálogo, de una negociación directa con la minera, para no tener que llevar esto a estragos, que como dice el doctor Sáenz, no es el tiempo, sino las repercusiones en imagen, economía, que ya le están costando a Panamá. ¿Usted sabe cuánta gente está quebrada hoy? De los emprendedores que estaban comenzando a ver cómo se oxigenaban después de la pandemia. Entonces tenemos que ser serios. Este no es un tema politiquero. Yo pienso también que hay que reconsiderar otros aspectos. Yo creo que hay daños ambientales que se han ocasionado. Por supuesto. Hay que exigirle a la mina, No porque incluso, exactamente, incluso preñaste a la peladita y ahora te vas a ir y no la vas a mantener. Explíqueme eso, licenciado. Es un tema que hay que ver. Por cierto, también el tema de la consulta, que no se hizo consulta, no se hizo una consulta vinculante. Lo que se hizo fue una apariencia de consulta, que usted y yo sabemos que eso no, definitivamente no dice nada. Y es que lo grave de todo esto, que es lo primero que debió realizarse, antes de cualquier otra cosa. Por supuesto. Y ahora nos están pidiendo que lo hagamos después. Esos son temas que realmente llaman la atención, y posiblemente, como usted dijo, la forma en cómo se hacen las cosas. Si la minera lo hizo mal, nuestros gobiernos lo hicieron peor, porque fueron permisibles hasta donde hemos llegado hoy. A donde estamos hoy es producto de eso.
se incumplió con normas establecidas en nuestra Constitución, que es la Biblia del comportamiento de nuestra República. Al no cumplir eso, habría que ver entonces qué tan responsable es la mina y qué tan responsable es nuestro gobierno. Yo tengo una tesis que no solamente normas domésticas, también normas internacionales se han violentado aquí. Hay un tema que se puede invocar por parte de Panamá si fuese el caso y si fuese necesario, con relación a algo que no hizo la mina, que debió haber hecho con relación a una información importante que debió decirle en la negociación y que no vemos en el contrato. Usted tiene al Estado panameño que dicen que se va a gastar la plata, ¿verdad? Va al fondo de invalidez, vejez y muerte, va a los distritos tal y tal. Sin embargo, usted no ve que la mina, por un tema de reciprocidad, hace lo mismo. No sabemos cómo se va a utilizar, de qué manera lo va a hacer. Y no es que sea obligatorio que diga cómo utilizar esos recursos. No es que sea obligatorio decirlo como tal. Sin embargo, es importante tomar en consideración algo que nosotros sospechamos, es que puede ser que estos recursos también hayan necesitado ser negociados aparte. Si es que la mina, como efectivamente lo está haciendo, cotiza en bolsa, cotiza en la bolsa de Nueva York, cotiza en la bolsa de Toronto. Si eso es efectivamente de esta manera, ¿quién no nos dice a nosotros que ese oro que se está cotizando puede ser oro nuestro, oro de Panamá, oro que se negoció y que no está en el contrato? Y otros minerales que son tan valiosos como el oro, que se están que sacando debió hacerse en contrato aparte. Por supuesto. Y que no se hizo. O sea, hay muchas cosas aquí que definitivamente se han manejado mal y que pudieran invocarse en todo caso. Pero volvemos al punto. Existe la posibilidad de que yo tenga la razón. Usted y yo hemos pasado por procesos en los cuales tenemos la razón. Tenemos todos los medios de prueba a nuestro favor. Pero hay un calvario que hay que pasar por eso. Por supuesto. Entonces, son situaciones y reales. Al final, cuando vienes a permutar las ganancias que ha tenido de eso, no ha habido ninguna. No hay tal. Hay un desgaste que innecesario. Que queda en ti, que queda en tu salud, que queda absolutamente en todo lo que realizaste, que tú te preguntas, bueno, ¿valió la pena? Lo único bueno que rescatas tu dignidad, que eso es importante. Pero llevarnos a un desgaste con esto podría ser, o sea, de repente puede resultar, pero yo no apostaría que sea el 100%. Igual que el tema de la inconstitucionalidad sea como todos los panameños creemos que pueda ser. Yo sí veo vicios de inconstitucionalidad, los veo. Lo que no sé, el resultado en el tiempo y el resultado final como tal. Son las dos cosas que tengo. Sí, tenemos en nuestra contra que estamos en medio de un ambiente político. Y un país que está pensando en cambiar de gobierno, pues no está muy claro en sus decisiones. Nosotros tenemos que optar por gente que nos diga que este tema tiene que tratarse. Yo pienso que hoy están los factores, en este caso en la mesa, que deben sentarse. Usted quiere participar de esta negociación que tiene que traspolarse al próximo gobierno, vamos a hacerlo. Esto es lo que tenemos que hacer, pero insisto, usted me dirá, es mejor una negociación aquí, dentro de nuestro país, con los sectores que quieren estar, porque al final de cuentas, no lo dice usted, lo digo yo, Suntra o cualquier otro sindicato, le interesa el 2% que norma de cada uno de los trabajadores. Y Suntra, como un sindicato que parece empresa privada, también está peleando eso, si ellos también estuvieron allí. Ellos formaron parte de todo este embalaje de cosas que nos ha llevado a donde estamos y que producto de la desilusión ciudadana en aspectos de gobiernos que no nos han dado respuesta, ha tomado como detonante la mina. Porque esa mina estaba aquí. Cuando Varela dio la orden de la primera molienda, yo no vi a nadie decir nada. Ahora hay todo un pueblo indignado, pero producto de todo lo que hemos vivido con funcionarios que no le importa un pito con lo que pasa en nuestro país y en nuestra provincia. Incluso de antes, Damaso, porque tenía otro nombre, acuérdate que una empresa anterior que se dio los derechos, sí, que viene explotando del 90 y tanto, 97 por allá. ¿No? Sí, fue con el Toro, que era una concesión que se le dio al señor Pfizer, que fue gobernador durante Martinelli, que tuvo también influencia en varios otros gobiernos. Entonces, cuando tú vienes a ver, es un tema de gente que se convirtió en el Jaibunao Varila, tratado de no muy grata recordación cuando los gringos, y que se transformó en eso, porque él terminó sacándole ventaja a algo que era de Panamá.
Esa es la gran realidad. O sea, esa historia hay que conocerla. Y al final entendamos algo. Ya estamos metidos en esto. Pero no podemos nosotros destruir lo que ya tenemos para poder alcanzar lo que quizás no vayamos a tener. Esa es la gran realidad. Yo lo veo como estudioso del derecho, principalmente dentro de un conflicto que ya es de carácter internacional, que aunque ganemos, perdemos. Porque vamos a perder prestigio, vamos a perder economía. Estamos destruyendo la economía que estaba comenzando a reflorecer en nuestro país, licenciado. Y como abogado, me imagino que usted pensará y le dirá a su cliente, mira papá, podemos ir a un proceso que nos va a demorar 10 años, o 5, o quizás 3, pero tenemos para pagar ese costo en medio de un cambio de gobierno. Y cuando tú vienes a ver, casi ninguno de los candidatos presidenciales nos atisban a decir cosas serias en torno a qué vamos a hacer después de este desmadre en que estamos metidos. Ese es el gran problema, más que jurídico, es un problema de política interna de nuestro país. No estamos de acuerdo en nada, licenciado, en nada. Que echarle la culpa a Varela, que echarle la culpa a Martínez, que vamos a echarle la culpa a Lombana. O sea, cuando tú vienes a ver, todos tienen algún grado de paternidad en el chiquillo. Ahora nadie lo quiere reconocer, pero al final de cuentas, coño, todos los tenemos que mantener. Vamos a ver. Un arbitraje de este nivel nos costaría muchos millones de dólares que pudiéramos utilizar efectivamente en... ¿De dónde van a salir esos millones de dólares, licenciado? ¿De tus impuestos? ¿De mis impuestos? ¿De obras que pudiéramos destinar a otras cosas? Hay que ser honestos en esto. Entonces, con relación a la inconstitucionalidad, yo te digo, no termina con el tema. No va a terminar, al contrario, va a ser la mitad del camino, porque la otra mitad va a ser... Hay jurisprudencia en eso. La Corte no había declarado inconstitucional el contrato anterior y la mina paró. No, definitivamente no, Entonces, pero ¿de qué estamos hablando? Hablando de asignaciones de culpa, la Corte debió... Claro. El desacato. Claro, ellos estaban en desacato, nunca hicieron nada. Y la Corte es la única que tenía facultad para determinar el desacato y sancionar por ese desacato. Esa es la pregunta que nos queda también en esta asignación de culpa. Yo creo que no hay que buscar mucho, ni rebuscar mucho, licenciado. Pero evidentemente nuestra función hoy, y agradezco mucho el tiempo que usted está dedicando a esto, es decirle a la gente lo que pudiera hacer y lo que no pudiera hacer. Algunos esgrimen dentro de toda esta confusión que existe, que quienes ilustramos al país en torno a lo que está pasando, es que estamos a favor de alguien. Con toda honestidad, no sé usted, y estoy seguro, nosotros estamos a favor de Panamá. Los que tenemos empresa privada entendemos que esto nos está haciendo daño a nosotros. Cuando yo veo a gente decir, no, porque hay que dañar los puertos, dañar nuestra imagen, más dañar de lo que está. ¿Quién va a soportar esto? Hay que tener claridad en esto. O sea, nuestro interés es hacer docencia y por eso lo felicito. En mi caso, y usted lo dijo con toda claridad, igual nosotros no tenemos ningún tipo de interés, no estamos ni con el gobierno porque soy considerado oposición, de acuerdo a este gobierno. No tengo... Bueno, todos los que pensamos somos considerados oposición. No tenemos intereses en la mina, muy alejado de todo eso. Sin embargo, como usted dice, tiene que de alguna manera hacerse la docencia y tenemos que, a pesar de lo que pueda no gustarle a algunos, tenemos que decir lo que es. Y esto definitivamente es importante. Amigo no es el que te dice lo que tú quieres oír. Amigo es el que te va a decir a ti la verdad. Claro. Es el que te cuestiona en privado, pero te alaba en público. Pero hay otros que hacen lo contrario. No, y le voy a decir algo. La mina, los abogados de la mina están muy claros en lo que está pasando. Los que no estamos claros en lo que está pasando, pongámonos de manera vertical como jueces en esta justa que es política y después jurídica. Ellos sí saben a dónde quieren llegar y saben a dónde van a llegar. Lo que no estamos claros hoy a dónde queremos llegar somos nosotros. Así es como yo lo veo y es mi posición. Hemos traído al doctor Sainz precisamente por eso,
porque vamos a estar enfrentando a abogados que viven de eso y ganan millones de dólares. Es más, ya en Nueva York hay un bufete de abogados que está preparado para esto. Y eso nos va a costar a nosotros, porque vamos a tener que pagarle. Definitivamente. ¿Me equivoco en algo? Sí, sí, definitivamente. O sea, no veamos esto como el cierre de una vía, porque al final, ¿quiénes están pasando hambre? ¿Quiénes están desprovistos? ¿Quiénes están dejando de un lado las citas? Todos los que están en este gobierno, que quizás se tengan que ir en las elecciones del próximo año, tienen de todo, al punto que algunos hasta estaban paseando en estos días. Lo que nos falta a todos somos los que estamos aquí y nos quedamos aquí. Entonces es nuestro deber decirle a la gente que tenemos que enrumbar el barco, que ellos han enviado a alta mar, sin brújula, sin combustible, porque nos han mandado así. Y tenemos un clima de confusión tan marcado que ya ha comenzado a enfrentarse pueblo contra pueblo. Y cuando eso pasa, y usted lo sabe como estudioso del derecho, entonces se pierde todo, porque la anarquía no es más que rebasar los linderos de la juridicidad, de la prudencia, de la concordancia, de la legalidad, y con eso perdemos al país. Si tú me preguntas si es un buen momento para negociar, no estoy muy seguro, pero lo que sí estoy seguro y lo que se sabe efectivamente que ellos están perdiendo, en sus acciones están perdiendo mucho dinero. Por supuesto. Así que posiblemente esto lo ponga yo a repensar si querían o pretendían sacar provecho. Nosotros los panameños nos vieron la cara. No, con lo que... no. Ahora tienen que repensar la posibilidad de una negociación. Van a tener necesariamente que renunciar a algunos temas aquí que se le han dado de más. Por supuesto. Es que ese es el camino, y hay que comprometerlos. El gobierno de Nito en realidad yo lo veo atado de manos, y lo que le queda es, hey, compa, vamos a crear nuestra mesa para que esta discusión quede incluso para el próximo gobierno, porque si no, aquí vamos a quedar sin país, sin mina, yo no sé. Vamos a quedar sin nada, porque eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. O sea, no veamos que la anarquía es el camino que podemos nosotros aupar, porque no es tanto que le convenga al PRD si va a perder las elecciones o no, eso depende de la gente. Al final de cuentas la gente dice una cosa y después hace otra. Y siempre lo he dicho, cuando me dicen que el PRD está perdiendo con esto en 5 meses aquí, mi pueblo ha demostrado que olvida rápido. Así que yo le presto mucha atención a eso. Yo le presto atención es a las repercusiones que esto tiene y a quienes quieren sacar beneficio de esto en medio de la desgracia que siempre ha ocurrido en nuestro país. Y hemos tenido, es verdad, harta jurisprudencia en cuanto a arbitrajes internacionales, pero este es un concepto muy distinto. Que ha orillado, y mira que hemos estado como en la procesión del Cristo Negro de Portobelo, 3 pasos para adelante y 2 para atrás. No, que vamos, la asamblea dice, no, vamos a aprobar una ley para la consulta, después la echaron para atrás. No, que vamos a aprobar, derogar el contrato, lo echaron para atrás, porque ellos están enredados en la pata de los caballos también. Es una falta de cultura jurídica y política que estamos viviendo en los órganos del Estado, que nos obligan a tener gente que no está preparada para lo que dicen aspirar. Eso incluye diputados, eso incluye principalmente funcionarios del órgano ejecutivo, y desde mi punto de vista, y soy muy conceptual en esto, me parece más bien que Nito ha quedado solo en su laberinto, porque está dentro de su gobierno con gente que quiere ver qué negocio cierra antes de irse, y al que quiere ver cómo ganan las elecciones pese a todo lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa. Pero el resto, los que vamos a seguir siendo pueblo, somos los que estamos aquí, doctor. Los valientes. Los que estamos aquí. Algo más que quiere usted decir al final de esta entrevista como abogado. Si ese es su cliente, ¿qué le diría usted, licenciado? Si quién es mi cliente. El gobierno. O sea, los que estamos aquí. Al final de cuentas, ustedes los abogados les toca defender al que es culpable o no. Pero si usted le tocara un caso de esta magnitud, ¿qué le diría a su cliente? Yo le diría al gobierno que ante lo que pasó, que va a ser muy difícil revertir, le aconsejaría que escuche. Yo sé que tiene asesores de alta capacidad. ¿Tiene? Que los escuchara. Sí, conozco un par. Usted es muy respetuoso. No, conozco un par que sí son buenos asesores. Bueno, sí, puede que no lo escuche.
Y yo diría que repensar, que se planteara el tema del contrato como está, buscar aquellos temas que son lesivos para la nación, aquellos temas que son duros para nosotros, que se pudiese establecer una comunicación para una negociación, crear las condiciones, que lo puede hacer cuando quiere, se puede, y después de ahí, de repente, si está muy difícil por esa vía, de repente también pensar en un plan B que podría ser prepararse para el tema del arbitraje, que puede ser que sí nos llegue, no por nosotros necesariamente, pero sí posiblemente por el lado de la mina. No lo veo en este escenario en estos momentos. Te voy a decir por qué, porque hace poco sacaron un comunicado diciendo que habían hecho o habían producido 12% más de lo esperado. Por ende ya sabemos que el lucro cesante no nos van a pedir nada más, porque ellos aparentemente están sacando el trabajo según han dicho. Están ganando. Y están ganando. Están ganando. Y todo el resto del país está paralizado, ¿no? Por esto. Y nosotros perdiendo. Pero el tema es este, o sea, verlo a través de esos dos tamices. Primero, una negociación, que sería lo ideal, en base al criterio de autonomía voluntad de las partes, retrotraer todo lo que afecta y posteriormente, como un plan B, prepararnos para ese segundo escenario. Porque ya le digo, así lo hizo Costa Rica y le fue bien en ese sentido. Tenían una situación mucho más adversa que nosotros, con condiciones peores, y no había en juego tal cantidad de recursos como ahora, que Panamá tiene y Costa Rica no tiene en ese sentido. Así que aprendamos y utilicemos esas experiencias en otros lugares de repente a nuestro favor. Es lo que pudiera decir. Amigos, ha sido esta parte de esta docencia más que jurídica nacional que hemos querido darle. Por supuesto que deben emerger muchas ideas, pero comentaba con el doctor Sáenz, me parece que son ideas, en la mayoría de los casos, no de abogados, sino más bien de políticos, que quieren, a través de la desgracia de la gente, ver cómo sacan beneficio de esto. Tenemos que decirle a la gente las cosas como son. Es como el médico que le dice a un paciente de cáncer, estás en metástasis, estás con pocas posibilidades, la enfermedad está de tu lado, no del lado del hospital. Entonces nosotros tenemos que sanear, limpiar, cuidar, mejorar nuestro país. Y eso depende de nosotros. Entendámoslo así. Esta es Portobelo Estéreo, diciendo lo que debe decir, no solo lo que piensan aquellos que han siempre sacado beneficio y negocio de nuestra desgracia.